A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago, un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Bienvenidos a todos, estamos en esta transmisión de Principios para Vivir. Es un programa que tiene fin de llevar edificación y bendición a su vida espiritual. Una nueva oportunidad, un nuevo año, una nueva oportunidad de poder seguir adelante. Saludos a cada uno de los que nos están escuchando, y nosotros aquí estamos también comprometidos con nuestro Dios para dedicar su palabra. Dios nos da nuevas oportunidades. Es que debemos de pensar que sí, Dios nos los está dando y tenemos que aprovechar para que Él nos ayude a entregar más de nosotros a Él, para que haga cambios en nuestra vida personal, y estos cambios van a venir a afectar para bien a todos aquellos que nos rodeen. Pero para esto necesitamos depender del poder de Dios, porque hay personas que se aferran a ciertos hábitos de su vida y dicen: es que yo así soy y yo no puedo cambiar. Pero la verdad es que quizás, en otras palabras, se pueda decir que no quieren, o a veces no queremos cambiar, pero es bien importante considerar esto, que debemos de entregarle a Dios esas áreas de nuestra vida para que Él nos ayude a cambiar. Es por eso que muchas personas pues no maduran en su vida espiritual, y es bueno deshacernos de hábitos de nuestra vida, aquellos que no nos ayudan para poder ir hacia una vida de excelencia, una vida al máximo, una vida espiritual en avance. ¿Sabes? Hace unos días hice algunos cambios en mi casa. A mí me gusta, ¿verdad? Muevo sala, muevo cocina, muevo cosas. Cambio de un lado a otro las cosas y es lindo hacer cambios. Pero yo empecé en mi cocina a sacar muchas cosas que no necesitaba. Y, por ejemplo, los trastes, aunque algunos me encantan, me gustan, no quisiera deshacerme de ellos, pero necesitaba hacer algún cambio en mis y hacer espacio. Pero hice espacio, saqué cosas, y esos espacios quedaron vacíos. Y yo dije: entonces estos espacios vacíos, ¿con qué los voy a llenar? La sorpresa fue que, mi esposo me dijo: te voy a regalar, vamos a comprar una vajilla nueva. Y pues sentí emoción, porque esos espacios los voy a llenar con cosas nuevas y no van a estar vacíos. Y es bonito hacer un espacio para poner esas nuevas cosas. Así es de que este año, amado oyente, haz espacio para tu vida, para que Dios llene esos espacios con cosas nuevas y que te van a venir a ayudar a tu crecimiento espiritual. Pero esto no sucede por arte de magia. Tendrás que esforzarte, me tengo que esforzar. Y una cosa muy interesante, ¿sabías que las personas inteligentes siempre desean aprender de los demás y mejorar su vida? No importa cuánto sepan o cuánto nivel académico tenga esa persona. Siempre desean aprender. O en qué nivel espiritual esté esa persona, o en qué posición. Es muy importante, porque yo sé que cuando nos damos cuenta que Dios quiere ayudarnos, nos interesa aprender. La voluntad de Dios es que aprendamos con humildad y así lleguemos a mayor madurez espiritual en este año. Por eso hoy veo conveniente poder hablar sobre este tema, en busca de la madurez. Entonces no hemos terminado, necesitamos crecer en busca de la madurez espiritual. ¿Cómo podemos llegar a la madurez espiritual?
Número 1, necesitamos escuchar a Dios a través del consejo de su palabra para que nos vaya bien en este año y avancemos hacia mayor crecimiento espiritual. La Biblia dice en Efesios 4, 14 al 16, en la Nueva Traducción Viviente: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Para esto se necesita disciplina y perseverancia en vivir la palabra de Dios. No es posible y no es posible de otra manera. La palabra de Dios dice en Josué 1:8: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mira, no es la buena suerte, no son las habilidades personales, no es el buen negocio, ni es tener el mucho dinero lo que te va a dar éxito, lo que me va a dar éxito. Es obedecer la palabra de Dios, y eso sí que te cuesta más. Pero debemos hacer un hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Ella es tan poderosa para producir cambios en nuestras vidas que necesitamos leerla y leerla y leerla. Y conforme la vamos leyendo, ella va a ir ayudándonos. Proponte tener cierto tiempo dedicado a leer la palabra de Dios todos los días. Ella transformará tu ser y por el impacto de su poder. Cuenta una historia de un pastor que fue a predicar a un país del mundo en una selva donde había tribus, y el jefe de la tribu era terriblemente malo, era agresivo, salvaje, cruel. Pero ¿qué crees? Recibió a Cristo y con gusto empezó a leer la Biblia. La creyó y fue transformado por el poder de la palabra. Un día llegó corriendo hacia el pastor diciendo: pastor, estoy muy preocupado. Y el pastor le preguntó: ¿por qué estás tan preocupado? Y dice: porque mi perro guardián y el que cuida del rebaño, el que cuida del ganado y el que cuida de las ovejas, el más agresivo, el más bravo, el más violento para ahuyentar los lobos, se comió mi Biblia. El pastor le dijo: pues no hay problema, yo te puedo regalar otra. Pero el jefe de la tribu le respondió: pastor, está bien, yo lo acepto. ¿Pero qué si el perro es transformado como yo? Es algo como, bueno, yo creo que este jefe de la tribu le faltaba madurez y conocimiento bíblico. Y tenía que conseguirse otra Biblia, obviamente, para seguirla leyendo. Pero sí aplaudimos la fe que él tenía en el poder de la palabra para transformar. Bueno, el apóstol Pablo también lo dice en Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, bueno, la otra versión dice y eficaz. Es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Wow. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso impacta la palabra. Sin duda este año traerá nuevos retos, desafíos y cosas desconocidas para nosotros. Pero si tenemos un profundo conocimiento en la promesa de Dios y vivimos en ella, nos harán madurar en nuestra fe y podremos enfrentar
todo lo que venga y permanecer en pie. Jesús hizo una gran comparación de los que viven la palabra de Dios y los que no viven la palabra de Dios. Él dijo en Mateo 7, 24 al 27, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces, para avanzar en la madurez espiritual, hay que ser, número 1, perseverantes en lo que queremos cambiar. Perseverantes en lo que queremos transformar. Número 2, orar a Dios que nos ayude a llevarlo a cabo. Número 3, no hacer muchas resoluciones, sino pocas y alcanzables para poderlas cumplir. Quizás nuestra resolución por este año sea más ejercicio, ser más sensibles a la necesidad de otros, enojarnos menos, perdonar más, vivir menos estresados. Ay, sí, necesitamos eso. Pero necesitamos una motivación, necesitamos ánimo, necesitamos para poder lograrlo, y yo creo que hay que aferrarnos a lo que el Señor dice. Me gusta como dice aquí en Filipenses 2, 13 al 15, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esta frase, escúchala. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ay, ay, ay. Eso sí que la palabra de Dios entra a nuestro corazón y debemos escucharla. Te seré sincera, Dios me hizo ver y contar todas las veces que me quejé el viernes por la tarde. Fui a mi trabajo y cada vez que yo veía espacio en mi trabajo que estaba desorganizado, bueno, tardé como 2 semanas sin ir porque mi salud no estuvo muy buena, pero gracias al Señor estoy de pie y a Dios la gloria. Pero en mi trabajo cuando llegué estaba totalmente desorganizado y cada vez que yo iba por un lado y otro, una área y otra área, encontraba una desorganización terrible. Y entonces, ¿qué yo hacía? Yo decía, oh no, no puede ser. Y yo tengo que hacer eso, yo tengo que organizar eso. Pero es terriblemente mal. Iba a otra área, oh no, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, Dios trae ese pensamiento a mi mente y como que me dijo, busca una razón para alabarme en cada detalle de desorganización. Entonces busqué un detalle y cada vez que quería decir, oh no, es que no puede ser, ¿por qué pasó esto? Entonces yo tenía que decir, Señor, gracias por mi trabajo. Señor, gracias por mis patrones. Señor, gracias por este año. Señor, gracias porque en este año tú puedes hacer la obra en ellos y se pueden convertir. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor, porque puedo trabajar. Y Dios me hizo entender que aunque tenga más de 30 años conociendo el camino del Señor,
El Señor trata conmigo para ir hacia una madurez espiritual hasta que yo pueda estar en el cielo con Él. Entonces, para llegar a mayor madurez espiritual, número 2, es necesario escuchar a Dios a través de otros. Proverbios 2:15 dice la palabra de Dios: los necios creen que su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Mira, Dios pondrá personas sabias cerca de nosotros para recibir un buen consejo y madurar en la vida, pero no dejemos que por nuestro orgullo nos perdamos la bendición. Es mejor ser humildes que ser orgullosos. Mira, dicen que había 2 gallos peleando tenazmente con el fin de que el que ganara se quedaría con el gallinero. Al fin uno ganó y el otro perdió. El que perdió, apenado por su derrota, se metió entre los arbustos, decidido a perderlo todo. El que ganó levantó la cabeza, se paró en alto de la cerca, lo más alto de la cerca, cantando su gran victoria con gran estruendo. De repente, alguien lo escuchó en lo alto. Una águila vino súbitamente y lo raptó, mientras que el otro se quedó con la mayor parte. Proverbios 16, 18 y 19 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mira, cantar en alto con orgullo y ego nuestro triunfo, menospreciando a los demás, nos puede perjudicar la vida y alguien nos puede arrebatar la bendición. Así es de que tengamos cuidado con el orgullo y poder aprender de alguien más. Jamás subamos de nivel pisando a otros o usando sus créditos para ser bien vistos por todos los demás. Mejor hay que reconocer las áreas de nuestra vida en las que necesitamos entregarlas al Señor para ser transformados por su Espíritu Santo. Y aceptar que en la vida siempre habrá alguien de quien podemos aprender. El último y tercero punto que necesitamos tomar en cuenta para alcanzar madurez espiritual es que debemos alimentarnos de una fuente correcta o de la fuente correcta. Primera de Pedro 2:2 dice, mira qué tremenda esta palabra: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Hoy, con la tecnología tan avanzada y que entra a todos los lugares, se filtra toda clase de doctrina en una mezcla de enseñanzas extrañas. La gente escucha, lee lo que ella desea y lo que más le gusta, pero eso no está alcanzando madurez espiritual en la vida de las personas o formando su carácter como cristiano. Y hay una fe muy débil para enfrentar las cosas fuertes de este mundo, y este mundo está demandando mucho de nosotros. Cuando cuidamos lo que espiritualmente comemos o lo que aprendemos y de dónde viene su fuente, el resultado será madurez espiritual y una fe fuerte, y sí que la vamos a necesitar para hacerle frente a este año. Te dejo con este tesoro de verso bíblico que dice así: Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Vivamos por fe en lo que Dios dice por su palabra, aunque haya cambios
en diferentes formas en este mundo, que nos harán un reto a nuestra fe. No retrocedamos por ninguna cosa del mundo, sino que poniendo los ojos en Cristo Jesús, esto nos ayudará y será un premio para nuestra madurez espiritual, para nuestro crecimiento y al final vivir en la eternidad con Dios. Te animo a que tomemos en serio este principio bíblico de ir rumbo a la madurez espiritual. Oremos juntos. Señor, gracias. Toca, Señor, en este momento a aquel que no te ha conocido. Convéncelo, Señor, que tú lo amas y que te necesita para librar su alma de las ataduras del pecado y del castigo eterno. Que tú pagaste la deuda por él muriendo en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día para darle vida y vida en abundancia y la garantía de vivir en el cielo. Gracias, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a nosotros a avanzar en este año en nuestra madurez espiritual y ser formados en cada área de nuestra vida con el carácter como tú. Y que no vengamos a menguar en nuestra fe, sino vivir por ella para poder llegar con triunfo al propósito eterno que tú tienes para nosotros. Amén. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.